¡Feliz sábado! Enciende! Feliz sábado. Hola a toda la comunidad de Enciende. Estamos muy contentos de estar aquí. Nosotros somos la familia García Cabral González. Él es mi esposo Andrés, Valentina, Emiliano y yo soy Jocabet. Siempre un gusto poder verte, poder llegar a tu hogar o donde quiera que nos estés viendo, en cualquier dispositivo. Y esta vez empezamos una nueva serie. Es de adoración y el tema es para Él. Así que, ¿cómo empezar? No hay mejor manera que una oración. Vamos a orar, familia, así que cerremos ojos en casa. Te pedimos que también cierres ojos, juntamos nuestras manos y oramos. Señor, gracias por una nueva serie en la que te manifiestas, en la que estás con nosotras y nosotros, nos cuidas, nos proteges y tienes un mensaje claro. Te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta serie. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, como te contábamos al inicio, nuestros temas van a tratar de adoración. Y te quiero compartir para mí qué es la adoración. Para mí es reconocer, entender y entregar mi vida a Dios. Y justamente el Barco Gigante preparó una serie de videos en la que ojalá podamos responder qué es la adoración. Así que, ¿qué les parece si vemos el primero? Imagina que apareces sola en medio de la nada. Bueno, realmente es un parque. Y tampoco estás completamente sola. Pero tú sí estás sola en ese pedazo de tierra. Imagina que aparece una libreta donde tienes que escribir una lista de 12 cosas que puedes hacer para adorar sinceramente y de todo corazón a Dios. Imagina que no eres el único que tiene que hacer esa lista. Crees que no es tan difícil. De hecho, piensas que terminarás pronto y podrás seguir haciendo las otras cosas súper importantísimas que estabas haciendo, como ver videos de gatitos en YouTube. Imagina que empiezas la lista. 1. Orar. 2. Cantar. Cantar bonito, o sea, bien, decente. 3. Tocar algún instrumento, y de preferencia que no sea la flauta dulce ni la batería porque luego hace mucho ruido. 4. Hacer algo artístico. ¿Pintar? Pintar un cuadro de alguna historia bíblica o de algo que tenga que ver con la Biblia. Espera. Imagina que te das cuenta que lo que escribes no se queda en el papel. Es como si escribieras con una tinta invisible. Es como si todo lo que has mencionado no cuenta, porque puede ser que no has seguido bien la instrucción. La instrucción indicaba, sinceramente y de todo corazón. Imagina que después de un rato de mucho pensar Y de darle muchas y muchas vueltas al asunto, llegas a la conclusión de que tu lista se quedó en cosas que has repetido toda tu vida. clichés y lugares comunes, que no son sinceros porque son demasiado generales, y algunos agregan condiciones que solo limitan. Imagina que comienzas de nuevo. Esto va a tardar un poco más de lo que pensabas. Los gatitos en YouTube tendrán que esperar. Tratas de pensar en algo más específico, incluso en algo más sencillo. Un pequeño acto de sinceridad. 1. Agradecer por las pruebas y los momentos difíciles, pero también por el sol y por cada día. Demostrar cariño a mi familia, con pequeños actos. Un abrazo, dándoles palabras de ánimo o ayudando. 2. Adorar siempre será agradecer. Y hay tantas cosas por las cuales agradecer, siempre cosas, situaciones, bendiciones en general. Hay 3 cosas por las que a mí me gustaría agradecer, siempre empezando por la relación que tengo con nuestro Dios, la familia y todas las bondades y toda la riqueza que podemos recibir de Él, tanto espiritual como material. Estas 3 cosas también compártelas con nosotros y nosotras. Tenemos un espacio, tenemos en redes, también está en los comentarios para que puedas decir por qué estás agradecido o agradecida. ¿Qué te parece si oramos juntos y juntas por estas cosas que tienes tú en mente o que a lo mejor necesitas ubicar, pero a veces son tan sencillas? Bien, oremos. Padre nuestro, gracias por cada cosa que recibimos de tu mano. Gracias porque a veces son tan sencillas y las damos por hecho que se nos olvidan, pero tantas personas a las que les hace falta.
Permítenos ser conscientes, valorar y bendecir tu nombre por esas bendiciones que recibimos de ti. Que este día sea de bendición y también nos permita ser agradecidos. En el nombre de Jesús, amén. Una parte muy importante de la adoración es la música. La música es la mejor manera, creo yo, de expresar lo que nuestro corazón siente y bueno, más para nuestro Dios, ¿no? Así que, qué bonita es la música. Adoremos a Dios. Y adoremos. Tendremos un mensaje muy importante, muy bonito, de parte de una miembro de nuestra comunidad, que es Heidi de la Fuente. También es fundadora de Enciende. Pero antes de este mensaje, ¿qué les parece si escuchamos juntos un canto de Enciende Música, que son parte de hecho de esta comunidad? Guárdame, abrázame, cúbrame, tu brazo protector, cuando la tormenta azote fuerte sobre la tempestad me llevarás. Tu poder es sobre todo mar. Quieto estaré, pues eres Dios. Descansaré tan solo en ti y en la quietud tu poder conoceré. Cuando la tormenta azote fuerte sobre la tempestad me llevarás. Tu poder es sobre todo mar. Quieto estaré, pues eres Dios. Cuando la tormenta azote fuerte sobre la tempestad me llevarás. Tu poder es sobre todo mar. Quieto estaré, pues eres Dios. Cuando la tormenta azote fuerte sobre la tempestad me llevarás. Tu poder es sobre todo mar. Quieto estaré, pues eres Dios. Buenos días, feliz sábado. Es un gusto para mí poder estar conectada en este momento junto con ustedes para adorar a Dios, para reflexionar, para aprender y para escuchar de la palabra de Dios. Y quiero mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad de Enciende. También quiero mandar un saludo y quiero decirles que estamos muy contentos a las personas que estén conectadas por primera vez. Que Dios les bendiga mucho. Y igual a todas las personas que
no viven en México, que están en cualquier lugar del mundo y hablan español y están conectados aquí con nosotros o están viendo la retransmisión, reciban un saludo de la comunidad Enciende con mucho cariño y también un fuerte abrazo. Bien, vamos a comenzar la reflexión. Les voy a pedir que por favor inclinen su rostro para hacer una oración. Querido Dios, gracias te damos por la bendición que nos das de estar reunidos de manera virtual para estudiar, para reflexionar, para aprender más de ti. Gracias por la bendición que nos das del sábado. Gracias también, Señor, porque tu palabra nos reconforta, nos instruye, nos llena, nos ilumina. Y gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros siempre. En este momento te quiero pedir que me ayude, Señor, para tener los pensamientos correctos, las ideas correctas, para transmitir el mensaje que tú deseas que transmita para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos por todo esto, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bien, vamos con la presentación que preparé para este sábado, que es la primera reflexión de la serie Para Él. Y el tema que vamos a tratar es adoración. Es un tema que me gusta muchísimo hablar. Me doy cuenta que algunas personas cuando me invitan a hablar de adoración piensan que voy a hablar directamente de la música porque es algo que es parte de mi vida. Y sí tiene que ver mucho la música con la adoración, pero no es el todo de la adoración, sino es solamente una pequeña parte. Y me gustaría más centrarme en aspectos espirituales importantes de la adoración y que reflexionemos sobre eso en este momento. Bien, vamos a hablar sobre el origen de la palabra adoración en nuestra lengua, en el español. Proviene del latín y está compuesto por dos palabras, el prefijo ad, que significa hacia, y la palabra orare, que significa orar. De acuerdo a la Real Academia Española, adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Bien, eso es el significado en latín, en español, que proviene del latín. Muy bien, ahora en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para referirse a la adoración a Dios es proskuneo. Proskuneo, no sé si se pronuncia así porque no soy teóloga, proviene del griego. Y dependiendo del contexto, lo que encontré fue que proskuneo puede significar un simple acto de reverencia, de súplica o de alabanza. Pero en cambio, cuando se refiere a Dios, proskuneo siempre conlleva la idea de adoración. Bien, ahora, ¿por qué la adoración es algo tan importante en la vida de un cristiano? ¿Por qué tiene tanta trascendencia? Tomamos muchos momentos de las reflexiones de los sábados o del estudio para hablar sobre adoración. Y pues aquí voy a platicar un poco sobre la relevancia de esta palabra o de esta acción, de esta forma. Primero vamos a leer de Filipenses 2, 6 al 10. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra. Esto nos dice que Jesús hizo un gran sacrificio. ¿Por qué tuvo que hacer un gran sacrificio? ¿Qué sucedió para que Él tuviera que hacer eso? Bueno, vamos a leer ahora en Colosenses 1, 15 al 17. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver,
y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Bien, aquí vemos que Dios, Jesucristo, es Dios y existe desde antes de la creación. Entonces, algo sucedió desde antes de la creación. ¿Qué pasó? Pues un ser que se convirtió en el enemigo de Dios decidió que él no estaba de acuerdo con la forma en que Dios gobernaba, lo que Dios decía, la manera en que recibía adoración. Y comenzó a hacer todo un complot para que se pusiera en tela de juicio si adorar a Dios, estar de parte de Él, valía la pena. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 4, 10 y 11. Y aquí está hablando de el fin de los tiempos, del gran conflicto de este mundo. Y entonces, ¿cómo es importante la adoración? Es algo que también es trascendental. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces, es muy importante durante toda la Biblia el definir a quién vamos a adorar. Y aquí dice que adoran al Creador, al que es digno. Bien, entonces, en la Biblia, Dios da muchas instrucciones, nos deja muchas instrucciones de a quién adorar, porque es algo realmente importante para la vida. Entonces, vamos a leer para mí el texto más importante que define a quién adorar. Éxodo 20, 1 al 3. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. O sea, yo solamente quiero que tú seas exclusivo mío, solo me pertenezcas a mí, que todo yo sea lo más importante. Y es muy interesante que Dios lo haya puesto como primer mandamiento. Nosotros sabemos que esto es lo que define la ancla de nuestra vida, la columna vertebral para poder vivir una vida plena. Pero, ¿qué beneficios o qué cosas podemos tener de vivir en una vida de adoración a Dios, de decidirnos estar de parte del lado de Dios? Ahorita vamos a platicar sobre eso un poquito más. Yo sé que ustedes ya saben muchas maneras, pero vamos a hablar tres aspectos importantes. En Mateo 4:10, Jesús le respondió a Satanás después de que de haber hecho los 40 días en el desierto sin haber comido, estaba en un momento muy vulnerable y Satanás se acerca para tentar a Jesús. Entonces Jesús le responde, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Porque Satanás estaba tratando de decirle, ¿qué necesidad tienes de esforzarte tanto y de hacer todo este gran sacrificio que vas a hacer? Ya, adórame a mí, ya. Pero Jesús claramente le dice, solo hay que adorar a Dios y solo lo vamos a obedecer a Él. Y en Deuteronomio, Dios pone una pauta de lo que es definirse por adorarlo a Él o por vivir decidiendo seguir a Dios. En Deuteronomios 30, 19 al 20 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Entonces, la adoración es un acto de definirte de parte de quién estás.
Y Jesús dijo que ese era el mandamiento más importante, el primer más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, adoración conlleva todo, todo tu ser, amar a Dios y adorarlo. Entonces, adoración no solamente es un acto de cantar o de sentarte, de postrarte frente a Él o de cantar, de orar. Tiene que ver mucho más, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos a ver 3 aspectos de la adoración reflejados en la vida de José. Después vamos a ver en las decisiones del pueblo de Israel y después en nuestra decisión. Por eso puse José, pueblo de Israel y la luz, que tiene que ver con el primer aspecto, definirte y el desarrollo de la fe. El segundo aspecto, estar tranquilo, vivir confiado. Y el tercer aspecto, vivir iluminado, vivir en la luz. Para mí eso es testificación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la vida de José. Y aquí yo puse los versículos en los que voy a platicarles de los aspectos de José. Y si alguno de ustedes no ha leído la historia de José, búsquenla, es muy interesante. Seguro muchos de los que me están escuchando ya han leído mucho sobre José y tal vez alguna persona es la primera vez que está escuchando esta historia. Voy a ir a grandes rasgos por el tiempo, pero sería bueno que busques la vida de José en Génesis, en los últimos capítulos de Génesis. Bien, entonces voy a poner un poco del contexto sobre el primer versículo que voy a leer. José sabía muy bien a quién adorar, se había definido cuando él vive con su papá y sus hermanos, pues tal vez no había tenido que tomar una decisión tan drástica de que Dios iba a ser su todo, que él iba a definirse por adorar a Dios. Pero sí había escuchado y había visto a su padre decidiendo y tomando decisiones adorando a Dios, al Creador. Entonces José, cuando es vendido como esclavo por sus hermanos y cuando tiene que sufrir todo ese trayecto yendo a Egipto y llega y lo venden como esclavo, él entra a la casa de Potifar. Potifar es un personaje egipcio que compra a José como esclavo, pero se da cuenta que José es muy trabajador, José le gusta hacer las cosas muy bien y José pues es hebreo, tenía una idiosincrasia diferente. Entonces, Potifar empieza a ponerlo a cargo cada vez de más cosas en su casa. Yo creo que Potifar vivía muy tranquilo porque sabía que José se encargaba de todo. Pero lo único que no estaba permitido tocar a José era tener una relación con su esposa, era la esposa de Potifar. Y claro que José lo tenía muy claro. Ahora, en este versículo de Génesis 39:9, José le responde a la esposa de Potifar algo muy importante. La esposa de Potifar se empieza a fijar en él, José le empieza a gustar y ella dice, yo quiero tener una relación íntima con este muchacho. Así que empieza a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Y llega el punto en el que José tiene que decirle claramente, fijamente, confrontarla y decir, no, yo pertenezco a Dios, yo adoro al Dios creador y no voy a cortar mi relación con Él o hacer algo que se interponga entre Él y yo. Fíjense lo que dice. Le contesta la esposa de Potifar, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, está hablando de Potifar, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Ella quería tener relaciones con él. Sería un gran pecado contra Dios. Tenía muy claro, no, Dios, yo me definí por Dios, Dios es lo primero. Más adelante en su vida, José se casa, tiene 2 hijos
y a su hijo mayor lo llama Manasés. En Génesis 41, 51 y 52 dice, José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Imagínense, su relación con Dios y su decisión de adorar a Dios había permitido que sanara todo el rencor, el dolor, todo lo que puede generar una situación así, todo el sufrimiento. Entonces, esto nos muestra que él empezó a desarrollar una vida de relación estrecha con Dios y a desarrollar su fe en Dios por experiencia propia. Más adelante en su vida, pues en la historia nos dice que José tiene un reencuentro con sus hermanos y sus hermanos no lo reconocen. Y entonces cuando él va a decirles quién es, les dice lo siguiente. Génesis 45, 4 al 8. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a ustedes a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Aquí nos muestra que José cada vez comprendía más que el propósito de Dios trascendía mucho, trascendía muchísimo y que su decisión de poner a Dios en primer lugar y de adorarlo solo a Él había desarrollado en su vida estas manifestaciones de perdón, de amor, de bondad, de propósito, de testificación, porque a pesar de todo lo que él había vivido, que era muy injusto, podemos ver aquí como él tenía una gran experiencia con Dios, una convicción fuerte de que Dios permeaba todo en su vida. Él había escuchado o sabía que había otros dioses en Egipto, pero no eran como su Dios. Eran dioses a los que tenías que agradarlos y tenías que buscar la manera de que ellos te hicieran caso para poder escucharte. Digamos que dioses impersonales. En cambio, él sabía que su Dios, el Dios de su padre Jacob, el Dios creador, era un Dios que quería tener una relación estrecha con él y manifestarse a él, y que él podía trascender con el propósito que Dios tenía para él. Y ahora voy a leer la parte en que José ya es grande, ya vinieron sus hermanos a Egipto, su padre, el reencuentro con su hermano menor, y cuando muere su padre, sus hermanos mayores, quienes lo habían vendido, sentían mucho miedo. Tenían la preocupación de que José tomara venganza. Pero José les responde lo siguiente: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? O sea, tiene muy claro que a él no le corresponde ser el juez. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios todo lo cambia para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Aquí podemos ver cómo el carácter de José está bien inspirado, bien permeado por el carácter de Dios. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad, alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y Jacob.
Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Imagínense, la relación que tenía José con Dios era tal que estaba sumamente seguro que Dios iba a cumplir su propósito y su promesa. Así que les dijo, se llevan mis huesos, por favor, porque yo sé que Dios va a cumplir su propósito, su promesa. Ahora vamos a el siguiente aspecto en una vida de adoración, que no son todos los aspectos de en llevar una vida de adoración, es solo una parte de ellos. Pero vamos a platicar ahora sobre cómo es vivir confiado. El pueblo de Israel, después de que José muere, empieza a crecer muchísimo en la tierra de Egipto. Y los egipcios empiezan a tener miedo y dicen, tenemos que hacer algo. Así que los hacen esclavos y los ponen a trabajar. Las generaciones que siguen viven completamente en la esclavitud, así que su forma de pensar, su idiosincrasia, su relación con Dios era bajo un yugo de esclavitud. Pienso que algunos ya ni siquiera podían confiar o sentir que podían confiar en lo que Dios había dicho, porque las manifestaciones de lo que vivían, pues eran muy difíciles. Entonces Dios le dice a Moisés, ve y dile al pueblo de Israel lo siguiente. Y ahora voy a leer en Éxodo 6, 1 al 9. Perdón, 6, 6 al 9. Recorté un poco el pasaje. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Es lo que les comentaba. Y nosotros ahora estamos viviendo algo así. Vivimos en medio de la esclavitud del pecado y es probable que a veces no podamos ver más allá o no podamos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Yo me encargo de ti. Estate tranquilo. Yo me voy a encargar de ti por la brutalidad de la esclavitud del pecado. Cuando Dios libera al pueblo de Israel y salen de la tierra de Egipto, porque el faraón les dice, váyanse, ya no los quiero aquí, llegan hasta el mar y acampan frente al mar. Y los egipcios de repente dicen, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir? ¿Quiénes van a ser los esclavos? Vamos por ellos, vamos a traerlos de regreso. Y entonces, la Biblia dice que los egipcios, en Éxodo 14, 9 al 14, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Me encanta esta palabra que siempre Dios nos dice desde la creación. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy.
Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Creo que nosotros estamos en una situación parecida. La vida en estos momentos no es fácil. ¿Y quién está libre de problemas o de situaciones difíciles? Pero Dios nos dice, no permitas que la cultura que te permea, que está llena de esclavitud, de pensamiento, que no te permite ser libre, permea a tal grado que no puedas confiar en mí. No tengas miedo, solo quédate quieto y observa cómo te voy a rescatar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces empezó el camino de fe del pueblo de Israel. Empezaron a decidir estar de parte de Dios y empezaron a desarrollar su camino de fe. Ahora, en Éxodo 13:19 dice, Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. La experiencia de José de adoración y de definirse por Dios había trascendido, se había cumplido y ahora el pueblo de Israel estaba viendo que lo que José les había contado, que lo que José había decidido en su vida también trascendía hasta su muerte y se estaba cumpliendo frente a ellos. Así que el testimonio de José hablaba también hasta aún aunque hubiera muerto. Y el pueblo de Israel tenía una evidencia fuerte de que cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Así que puedes vivir confiado. Puedes poner tu confianza y vivir una vida de adoración completamente puesta en Dios. Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es vivir en la luz, vivir iluminados. Vamos a leer Juan 8:12. Les quiero pedir una disculpa porque aquí en la diapositiva no los tengo en orden. Así que voy a leer primero Juan 8:12. Jesús, la luz del mundo. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, Jesús se manifiesta y dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué nos dice eso? Bien, en Hebreos 5, 11 al 14 y 6, 1 al 5, nos habla sobre también lo que significa ser una persona que vive iluminada o bajo la luz. Empieza hablando en Hebreos sobre que hay personas que deciden seguir de parte de Dios y hay otras que en el camino deciden cambiar de opinión. Pero no es eso a lo que quiero enfocarme. Lo que me quiero enfocar es las cosas que va diciendo sobre la madurez espiritual, sobre los sentidos bien entrenados y también sobre lo que significa ser iluminados. Entonces, voy a leer del versículo 11. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. En otra versión decía, les entra por un oído y les sale por el otro. Y realmente eso nos pasa constantemente. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, le está diciendo a estas personas, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia porque aún es un niño.
Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, que son muy importantes, sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Porque es imposible, aquí es el punto que también quiero que vean, que los que fueron una vez iluminados, y habla de las personas que han decidido dejar de creer en Dios o que Dios sea su centro. Pero lo que quiero que vean es cómo define a alguien que está iluminado. Gustan del don celestial, que llegan a ser participantes del Espíritu Santo, que prueban la buena palabra de Dios y prueban los poderes del mundo venidero. Interesante, ¿no? Ahora, en Lucas 11, 33 al 36, Jesús habla de la lámpara del cuerpo. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, esto me gusta mucho, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Para mí, esto tiene que ver con la vida de testificación y cómo cuando Jesús es la luz, Dios es el centro, Jesús el creador es el centro, entonces no hay rincones oscuros. Todo en tu vida será radiante, como si un reflector te llenara de luz. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 15, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y en Filipenses 2, 13 al 15 dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en adoración, nuestra vida, nuestro estilo de vida, define a quien adoramos, es que nosotros podemos estar llenos de luz y poder ser luz para otros. Pero ahora, ¿cómo Dios nos pide que seamos luz? Encontré una cita de la pluma inspirada en el mensaje de curación que nos habla muy claro sobre lo que es estar iluminados. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es vida y la comunión del alma de aquel que es vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Cristo. Esta es la mayor demostración, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Los discípulos de Cristo, aquí está muy importante, han de ser la luz del mundo, pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Aquí está muy claro cómo nosotros podemos testificar siendo luz sin tener que estar agobiados por cómo le vamos a hacer para brillar. Dios es el que se va a encargar. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, hemos decidido estar de parte de Él, ponemos nuestra fe y podemos vivir una vida completamente llena de confianza en Él. Y entonces, al estar en comunión con Él, al seguir lo que Él nos ha dicho,
confiar en lo que ha dicho su palabra y vivir confiados de que se va a cumplir, empezamos a vivir iluminados, de tal manera que podemos ser una luz para los demás. Esto para mí son 3 aspectos muy importantes en la adoración: fe, confianza y propósito. La fe, experiencia; confianza es una vida plena, y testificando el testimonio teniendo un propósito. Por último, quiero que leamos el Salmo 16, este poema de David. David, alguien que también experimentó en su vida definirse por Dios y vivir una vida de adoración. Y sabemos que los salmos son cantos, es música, poemas con música que son utilizados para alabar a Dios, para decirle a Dios lo que sentimos por Él. Por eso les decía que la música es parte de la adoración, es solo una manifestación de nuestra experiencia con Dios. Y los invito a leerlo junto conmigo. Vamos a leer todos los versículos de este salmo. Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. La gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. David entendió bien lo que era vivir adorando a Dios y sabía que ni la muerte podía separarlo de Él. Sabía que definirse por Él era lo mejor que podía pasar para vivir una vida plena, confiada. Y en este momento que estamos reflexionando, es importante definirnos y decir de qué lado estamos. Hemos visto algunas características de las personas que deciden adorar solo a Dios, y también hemos visto las evidencias en su vida y de cómo Dios desea tener una relación con nosotros para que vivamos confiados, para encargarse de todo. Vamos a hacer una oración para terminar, y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes en esta reflexión. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque llena nuestro ser, nos ayuda a entender cosas que a veces no podemos ver por la influencia del entorno, las situaciones tan difíciles que experimentamos o por el dolor, Señor. Pero queremos pedirte que sigas insistiendo en nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar esa experiencia de fe contigo, que podamos vivir confiados, que podamos ser luz para otros, para que te conozcan y para que puedan vivir plenamente confiados en ti, para que sepan que tu palabra se va a cumplir, que tienes un propósito y que lo que tú dijiste va a suceder, Señor. Gracias por Jesús, porque estuvo dispuesto a dar su vida, a sacrificar todo por nosotros para que tuviéramos esta oportunidad de salvación. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, porque eres un Dios personal. Gracias. Te queremos decir que queremos estar de parte tuya siempre, que nos ayudes y que nos lleves de la mano como lo has prometido, que termines la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Bien, feliz sábado. Un abrazo para todos y que sigan recibiendo muchas bendiciones en este día. Hasta luego.
Hola comunidad de Enciende. Esta semana, Brenda Ramírez Mondragón, quien es parte de nuestra comunidad y tiene un embarazo de 7 meses, fue intervenida de emergencia por trombosis cerebral. Ella y su bebé se encuentran estables y en recuperación. Sin embargo, la cirugía y el tratamiento significan un alto costo para la familia Ramírez Mondragón, por lo que además de nuestras oraciones, la familia solicita su apoyo. Podrán encontrar la cuenta en nuestras redes sociales. Gracias por sus oraciones y donativos. Muchas gracias Heidi, el tema estuvo muy interesante y va a ser muy bueno para todos nosotros seguramente. Y qué bueno que nos ves desde casa, desde tu dispositivo. En cualquier momento compártenos, vuelve a consultar este mensaje, este servicio, etiquétanos en redes, síguenos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, es el episodio de hoy, esperemos que les haya gustado y nos vemos pronto el próximo sábado. Bye. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Bye. ¡Feliz sábado! Da gloria al Cordero Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, todos aceptan. De su divino amor la ley, vosotros hijos de Israel, recido de su rey, loor está a Emmanuel y proclamarle loor está a Emmanuel y naciones todas